Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:43) y yo doy la bienvenida a Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular. Bueno, los resultados, Natasha, buenos días, gracias por acompañarnos. Dados los resultados claros, los resultados contundentes, los resultados de la consulta popular, tanto para las preguntas en las que el sí ganó, como para las preguntas en las que el no ganó. Nada que discutir. Ahora analicemos por qué estos resultados, y sobre todo por una pregunta en la que ustedes, como organización política, eh, defendieron fervientemente a esta opción, la opción del no. ¿Por qué no? Buen día. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos miran a través de las redes sociales. Estos resultados de la consulta popular, desde mi perspectiva, constituyen un triunfo para los pueblos del Ecuador, en el que todos y todas aportamos con un granito de arena. El triunfo en las preguntas D y E es el resultado de la acción de las organizaciones sociales, populares, de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los intelectuales, los influencers, que en definitivamente le dijimos no a las preguntas de carácter económico en esta consulta, que tuvimos la capacidad, el pueblo ecuatoriano, de discernir entre lo que significaba la seguridad y lo que significaba medidas para en lo posterior aplicar un proyecto neoliberal que significaba el trabajo por horas por un lado, sin derechos de los trabajadores, sin estabilidad laboral, sin permisos de lactancia, sin permisos de Pero maternidad, ¿quién dice que debe etcétera. haber todo eso que usted El menciona? Ustedes. anexo, el anexo. Yo tuve un debate con el viceministro Sí, de sí, lo vi. gobierno Ajá. y le dije que me diga dónde está escrito lo que ellos venían señalando en la campaña electoral y no había absolutamente nada. Lo único que sí estaba escrito eran dos cosas. Una, que el trabajo por horas ya no se contemplaba como precarización laboral, es decir, querían legalizar la esclavitud moderna, y la otra cosa que sí estaba escrita era que le daban a la ministra del Trabajo, una señora que cada entrevista cambiaba de porcentaje la hora de trabajo que se iba a pagar, que le daban toda la potestad que haga ella lo que quiere, y que ahora dice que no era necesaria esa pregunta porque realmente ya se ha venido aplicando en el país. Es Todo, decir, mienten. todos los entendidos interpretaban lo que se planteaba en esta pregunta como, sí, cuando dices no vamos a precarizar el trabajo, entendían como que van a cumplir con todos los efectos que manda la ley para un trabajo por horas, es decir, vacaciones, décimos, lactancia, todo. De ninguna manera, y ella en varias entrevistas lo planteó, no se contemplaba seguridad social, vacaciones, décimos, etcétera. Pero además una ministra que, al igual que el presidente de la República, el viceministro, en todas las intervenciones que hacían en los medios, le mentían a la gente. Estos resultados de la consulta popular también es un rechazo al autoritarismo, a la prepotencia, a la implementación de políticas neoliberales, como por ejemplo el incremento del IVA, el anuncio al incremento de los precios de los combustibles, que la ciudadanía le dijo, no, presidente, un ratito, así no son las cosas. Pero más bien es otra cosa, porque pierden dos preguntas difíciles, sí, pero la gente le da todo el respaldo al presidente de la República para que saque a las Fuerzas Armadas a las calles, para que cambie la Constitución, para que las Fuerzas Armadas tengan más poder disuasivo. Es Las decir, no va de la mano con lo que usted acaba de decir. El objetivo central de la consulta popular era la reelección del presidente, un referéndum aprobatorio para la reelección del presidente en el Entonces, por esto reelegido. 2025. En segundo lugar, de ninguna manera. La joya de la corona era el arbitraje internacional y el trabajo por horas.
Y la ciudadanía, por supuesto, frente a los asesinatos, los sicariatos, etcétera, votó sí en las preguntas que tenían relación con la seguridad en el Ecuador. Pero además, es una tomadura de pelo por parte del presidente de la República, porque usted, estimado Milton, sabe que todas las preguntas de seguridad tienen que regresar a la Asamblea Nacional, tanto para reformar el Código Integral Penal como la Ley de Extinción de Dominio, y otras como el tema del papel de los militares, que ya están contemplados, por un lado, en la Ley de Defensa Nacional, y hubo un pronunciamiento también respecto del tema de la Corte Constitucional. Bueno, no regresan todas porque la primera pregunta va directo a La Constitución. mayoría, dije. Ok, sí, Ujú. pero las otras preguntas sí van a la Asamblea, pero van con un seguro. No creo que los asambleístas puedan no escuchar o no ver lo que la gente dijo el domingo. Por supuesto, la gente quiere seguridad. Queremos seguridad. Mire cómo amanecemos Quito, cómo amanecen otras provincias del país, pero además con aseveraciones realmente equivocadas. Ayer la ex ministra de Gobierno, hoy ministra del Interior, dice que solo ha habido 99 muertes. Por favor, no son solo 99 muertes, son personas que tienen una historia, que tienen una vida. Y ahora, el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, ya no tiene pretextos para no enfrentar la inseguridad, ya no tiene pretextos para no generar y establecer mecanismos en la generación de fuentes de empleo, para invertir en educación, para invertir en la salud. Se acabó la campaña electoral y lo que los ecuatorianos y las ecuatorianas queremos es un presidente que se ponga a trabajar y resuelva los graves problemas que estamos enfrentando. Natasha, ¿cómo hacemos? Vuelvo al tema del trabajo. ¿Cómo hacemos para mejorar la situación laboral de los ecuatorianos, para darles garantías, para formalizar a los informales, para sacar de la precarización a los trabajadores que viven momentos difíciles en el Ecuador? No ha reducido el empleo, el desempleo en el Ecuador, no importa las cifras que te presenten los gobiernos y que digan, hemos creado 60.000 puestos de trabajo y como decía el gobierno anterior, 500.000 puestos de trabajo. Lo que se ve en la calle es diferente, pero lo que han tratado de hacer, por lo menos el gobierno de Lenín Moreno, porque tenían listo una reforma laboral que nunca la llegaron a presentar, porque yo recuerdo que explotó el octubre del 2019 y esa reforma se quedó ahí porque hay miedo también de los gobiernos en mandar reformas que a lo mejor van a ser polémicas y no aprobadas. Lazo finalmente nunca presentó nada. Este gobierno, por lo menos presenta una pregunta, le lanza al país con fuerza, con decisión, una pregunta, que si bien no fue aprobada y que tendrá que ser respetada, pero ¿qué hacer? A lo que voy es, ¿qué hacer? Nadie se atreve a hacer algo por el trabajo en el país. Una pregunta que buscaba precarizar las condiciones de los trabajadores, una pregunta que tenía como finalidad lograr más utilidades de los grandes empresarios en el país a costa de un trabajo y de una mano de obra ¿Usted cree que totalmente realmente barata era así? de los ecuatorianos. Por supuesto, en el año 2022, Pero cree que el presidente de la República, digamos, los productores de banano se movilizaron porque los grandes exportadores de banano les pagaban 50 centavos el precio de cartón, cuando el precio oscilaba en aproximadamente $7. Y voy a la segunda parte que me parece importante y que es lo que debemos discutir los ecuatorianos. ¿Es fundamental la reactivación económica y productiva con la generación de empleo? Por supuesto que sí. Para ello, un Estado fuerte que su presupuesto en lo fundamental busque la reactivación económica y productiva, la inversión en obra pública, en infraestructura, en educación, en salud, que genere empleo, que dinamice la economía. Dos, que los grandes empresarios realmente las utilidades inviertan en el país y se dejen de llevar los recursos a paraísos fiscales. Y tres, líneas de crédito directas como incentivos para la pequeña y la mediana empresa en nuestro país, que es la mayor generadora de empleo. Imagínese, de los 35.000 millones de dólares del presupuesto del Estado, cerca del 30% se destina para el pago de la deuda externa. Esas son las prioridades que lamentablemente tiene el gobierno y debe escuchar los resultados de la consulta popular que le está diciendo el pueblo ecuatoriano. Sí queremos seguridad, pero no queremos medidas económicas de carácter neoliberal
que afecta la economía de los ¿Usted no pueblos. cree que la contratación por horas hubiera sacado de la informalidad a miles de ecuatorianos? El dato mata al relato. El Banco Central, en los números, las estadísticas que presenta, establece que en la época que se implementó el trabajo por horas en el Ecuador a partir del año 2000, no se disminuyó el desempleo. Y lo que buscaba esta pregunta es despedir a los trabajadores formales para contratar a los trabajadores sin derechos. Es decir, despedir al papá, despedir a la mamá para contratar al hijo sin derechos, pero además Pero eso es un los relato abogados político, dicen, es un relato del miedo. no, no es un ¿Cómo usted cree que se va a hacer una ley para despedir al papá, para despedir a la mamá, para no garantizar a la madre lactante? porque eso fue lo que pasó en el año 2000 y luego con el gobierno de Gustavo Noboa y luego con el gobierno de Lucio Gutiérrez en el Ecuador. No me estoy inventando, los datos lo establecen. Pero por otro lado, o sea, ¿cómo podemos entender? ¿Qué es lo que dice ahora la señora ministra de Trabajo? Que no era importante esa pregunta. Entonces, todo el show, Ah, todo el no, es que, historial, todos los elementos que ellos plantearon respecto de esta pregunta tenía un objetivo: eliminar derechos de los trabajadores y beneficiar a los grandes empresarios la en este victoria país. tiene un padre y la derrota tiene muchas excusas. Entonces, lo que el gobierno claramente está haciendo es desmarcarse de una derrota en esas preguntas. Ya decían, no, es que estas preguntas fueron de los socialcristianos, las acogimos de Creo, de Construye, no eran nuestras. La El papeleta era del presidente. Punto, se acabó. el presidente de la República en esta consulta popular se develó lo que realmente es. Un ¿Qué es? presidente autoritario, un presidente prepotente, un presidente que a los PhD les calificó de HDP, un presidente que miente permanentemente, que incluso digo tiene características de mitomanía porque miente, pero además se cree de las mentiras, un presidente que utilizó un discurso perverso calificándonos a quienes dijimos desde el primer día, estimado Milton, no a la pregunta D y E, nos calificó de delincuentes, de narcoterroristas, un presidente que no ha sido capaz de salir a dar una opinión respecto de los resultados de la consulta popular, sino que han sido sus voceros. Y por supuesto, un presidente y un gobierno que demuestran que no están preparados para dirigir el Estado. Una cosa es dirigir y administrar una empresa privada, otra cosa es dirigir, gobernar un Estado. Pero ¿no cree que hay resultados positivos en el tema de la seguridad, por ejemplo? Hasta el Que momento, con frases mal hechas o mal dichas que hieren a la susceptibilidad de la ciudadanía, sí es verdad, pero con resultados que parecería que algo de calma le han devuelto al país o no. yo quisiera eso, Milton, porque soy madre, soy hija, soy hermana, soy vecina, soy mujer, pero no. En el Ecuador, las extorsiones, los asaltos, los robos han crecido. En el Ecuador siguen matando a ciudadanos y ciudadanas. Pero a ver, En el Ecuador, le voy a decir lo en mismo. 48 horas mataron, asesinaron a 2 alcaldes y no existe tal plan Fénix, no existe una política clara que nos diga al Ecuador hacia dónde vamos, lo que queremos. Y eso realmente preocupa, porque además el presidente de la República puso la consulta popular como la panacea que va a resolver los temas de la seguridad. Usted, los expertos en seguridad, quien le habla, la ciudadanía, sabemos que una consulta popular no resuelve los problemas de seguridad. Aquí se requieren medidas que enfrenten a los financistas del crimen organizado, que depure la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la justicia, que realmente los militares cumplan su papel en el control de las fronteras para evitar el ingreso de droga, el ingreso de armas y principalmente la inversión en el sector social, lo que en este momento no existe. Más de 200,000 niños y niñas en todos los regímenes de educación en el país se han quedado sin educación. 68 instituciones educativas tomadas por la delincuencia. Esa es la realidad del país y que no hay ¿No le parece resultados. que es mejor que los militares tengan una ley que les apoye en participar en los temas de seguridad interna del país? ¿No le parece que es mejor tener penas más fuertes para delincuentes? A ver si es que de alguna manera lo piensan dos veces. ¿No le parece que es mejor que el Estado se haga de los bienes ilícitos
para poder, por lo menos, que ellos lo piensen dos veces? Todo lo que contribuya a mejorar la inseguridad en el país es importante, pero todos los aspectos que usted me acaba de señalar sabe que no resuelven la inseguridad si no hay políticas fuertes de carácter social. Este año se debió haber destinado 7.000 millones de dólares para educación. En el presupuesto constan 4.600 millones, para obra pública 300 millones, para enfrentar los riesgos se reduce el 60% en la inversión. Esa es la visión del presidente de la República en las grandes inversiones que debe hacer en nuestro país, lo que definitivamente está equivocado y no resuelve los problemas del país. ¿Qué proponen ustedes a cambio de la pregunta que ganó el no, la del contrato por horas? Lo que le dije anteriormente, la reactivación del aparato productivo, Ya, pero un Estado fuerte que invierta en educación, en salud, en reactivación económica, grandes empresarios que inviertan eso, en este pero país. Natasha, eso es lógico, la reactivación, pero la reactivación no se hace por decreto tampoco. El tema de invertir, si no hay plata, ¿cómo invierte? Existe recursos. ¿Qué ley puede construirse para que garantice que el trabajador ecuatoriano salga de la precarización y para que el que no tiene trabajo consiga? Que respeten lo que está establecido en la actualidad en la ley, que se garantice derechos, que se reactive la economía. El tema concreto es cómo se reactiva la economía cuando hay empleo. Mire, usted puede decir cualquier elemento, pero si no hay empleo, si no hay circulante, no se reactiva la economía en el país. Eso es fundamental. Entonces, el presupuesto de los 35.000 millones de dólares se destina cerca del 30% para la deuda externa. ¿Qué planteamos en concreto? Uno, que se declare la moratoria del pago de la deuda externa por un año y esos recursos sean invertidos en reactivación del aparato productivo, en seguridad y en educación, que son las tres aristas fundamentales para enfrentar la inseguridad, que no lo decimos nosotros, lo dicen expertos en este ámbito de la seguridad. Son las 9 en punto y tenemos que terminar. Le agradezco a Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, por haber venido hoy.